Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. La Universidad de Pantlato, a través del Instituto de Estudios Jurídicos de la UTEP, agradece la presencia en esta tarde. Su servidor Roberto Rodríguez, es un privilegio darles la más cordial bienvenida en esta tarde que se realiza la presentación de un nuevo libro de un distinguido catedrático y jurista de nuestra comunidad universitaria. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio, intenso, sólido de investigación jurídica y educativa. El libro que esta tarde se dará a conocer es denominado La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Ha sido generado en el marco de un proceso histórico de la vida educativa y de la prevención del delito de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, mismo que a la fecha sigue generando un foro de discusión y de igual manera trabajos de ardua investigación. En especial si consideramos que el momento que vive el país es aquel de una legítima y necesaria esperanza, sentimiento que nos interpela a todos a ser capaces de construir cambios de fondo y de forma en el conjunto de la educación para generar un vínculo o medio de prevención del delito. Motivo por el cual para la presentación de este libro contamos con la presencia de distinguidas personalidades como lo son la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México; el doctor Héctor González Estrada, juez séptimo de justicia para adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México; el doctor José Eligio Rodríguez Alba, director ejecutivo de gestión judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México; y por supuesto, el doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad de Pantlato y autor del libro que se presenta esta tarde bajo el nombre de La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Antes de empezar con cada uno de nuestros presentadores, quisiera señalar que este es un libro que por su naturaleza abarca diversos ámbitos del tipo educativo, del tipo penal, pero también abarca cuestiones de las áreas sociales para efectos de poder complementar este tipo de trabajo que se realizó y que resulta ser un trabajo multidisciplinario. Pero además, dicho trabajo se encuentra relacionado y viene de, como se señala, una investigación sólida porque viene desde los antecedentes prehispánicos de nuestras culturas azteca, tolteca y hasta la época colonial. Es un trabajo arduamente desarrollado desde los dos aspectos, desde el aspecto educativo y desde el aspecto de la prevención del delito, que como también el autor lo señala y también en el prólogo que señala otro de nuestros distinguidos catedráticos, habla desde dos puntos de vista, desde el preventivo y desde el correctivo. Cuestiones que el autor toma en cuenta desde el punto de vista preventivo. Para esta situación tenemos que llevar a cabo en este momento a la doctora Gloria Rosa Santos Mendoza, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con diversos diplomados, uno de ellos de la Universidad de Sonora, también cuenta con un máster en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, tiene la maestría en Derecho Familiar y el doctorado en Derecho Familiar por la Universidad de Pantlato. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la administración pública y en especial dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como secretaria de acuerdos, secretaria de acuerdos de plazas de nueva creación, juez interina, juez definitiva, y también ha desempeñado cargos como el de juez definitivo y el de familiar con especialidad en instituciones internacionales de menores.
y actualmente la doctora Gloria Santos es la magistrada de la tercera sala, ponencia 1 en materia familiar, a partir del mes de abril de este año 2021. Dentro de su haber también cuenta con actualizaciones laborales y tiene la obtención de 45 constancias, 5 diplomas, 42 reconocimientos, 2 agradecimientos y diversos certificados. Ha participado en diversos cursos, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional. Para ello, solicitamos y le damos el uso de la palabra a la magistrada Gloria Rosa Santos Mendoza. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigos y amigos. Participar en la presentación de este libro, organizado por la Universidad de Pantlato a través del Instituto de Estudios Jurídicos de la propia universidad, es para mí un honor. Honor que se reviste hoy de una doble importancia, en especial si consideramos que el momento que vive el país es aquel de una legítima y necesaria esperanza. Sentimos que nos interpela a todos a ser capaces de construir cambios de fondo en el conjunto de la educación como medio de prevención del delito. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio y riguroso que da voz a un distinguido jurista y catedrático que se interroga por sus propias percepciones, siendo protagonista de su propia profesión en el marco de la sociedad. Este trabajo nos habla de la importancia de la educación y sus cimientos en la prevención de los delitos, dándonos la información más actualizada de la que disponemos en este momento, lo que de por sí constituye un aporte sustantivo. Por otra parte, al mismo tiempo, no existe otro libro u otro trabajo que recoja de manera tan amplia las percepciones de la educación sobre sus visiones, sus condiciones de trabajo, sus aspiraciones, características, motivaciones y también sobre los elementos técnico-jurídicos necesarios y aplicables para mitigar y contrarrestar la delincuencia y, por tanto, influir en la prevención del delito por medio de la educación. Este aporte es sumamente importante para la definición de políticas públicas, tanto en el área educativa como en el área jurídica, y que debe ser considerado. Más aún, la necesidad de legislar en dichas materias de manera significativa, ello derivado de todo lo expuesto en este maravilloso libro, así como de las propuestas para avanzar que ahí mismo se indican. Otro elemento más profundo y complejo, pero no por eso menos urgente, es abandonar la ilusa creencia de que a través de incrementos de sanciones y de penas más severas podremos realmente contrarrestar la violencia o la delincuencia en los jóvenes. Lo más importante es mejorar la calidad y la equidad de nuestra educación. Por otra parte, necesitamos confiar en nuestros profesores, respetarlos y entregarles las herramientas, las condiciones y también las exigencias y desafíos profesionales que les permitan ser los protagonistas del propósito común de mejorar nuestra educación, poniendo el foco en nuestras niñas, niños y jóvenes, que aún estamos muy lejos de lograr. Como lo deja de manifiesto este libro, necesitamos entender desde los mismos docentes cómo se están viviendo las nuevas realidades sociales y culturales y la enorme complejidad que hoy significa la delincuencia y la generación del delito. Ambas vertientes afectan de manera relevante a los sujetos protagonistas
de los procesos educativos de todos los días y nos invitan a revisar para qué educamos hoy y cómo lo hacemos. Por eso, este libro que hoy se presenta nos interpreta en muchos sentidos, porque es una legítima muestra de lo que queremos hacer en la sociedad, en el área de educación y su impacto en la prevención del delito. Muchas gracias a mi amigo y colega, el doctor Enrique González, de este maravilloso libro, por darme la oportunidad de participar en su presentación, ya que es un verdadero documento de investigación y sobre todo de conciencia social. Recuerden todos los que aquí nos escuchan que el futuro del mundo y por supuesto de México está en la niñez. Muy agradecida por permitirme participar en esta maravillosa tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación y temas tan importantes que se desarrollan en este libro que señala la importancia de vincular la educación con la prevención del delito. Acto continuo, solicitamos al doctor Enrique González Estrada, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Campus Aragón, y ostenta una especialidad en prevención del delito y derechos humanos, otra especialidad en sistemas penitenciarios y menores infractores, la maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios, un doctorado en ciencias penales y un doctorado en derecho constitucional, estos últimos por la Universidad de Pamplona. Se ha desempeñado como catedrático de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de la República Mexicana y ya es investigador de la Universidad de Pamplona. También es coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores de Edad, editado por Ediciones Insiges en el año de 2003, y es autor de diversos artículos publicados en revistas de alto reconocimiento, así como también ha laborado dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Federación en diversos puestos, dentro del Consejo de Menores en la Secretaría de Gobernación y como consejero numerario de la Sala Superior, equivalente a magistrado de segunda instancia. Y fue juez noveno del proceso escrito en materia de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y actualmente fue séptimo del Sistema Procesal Penal Acusatorio para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos su presencia, distinguido doctor, y tiene el uso de la palabra. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Me congratula mucho estar reunidos, aunque sea a través de estas redes sociales, estos medios, ya que no podemos abrazarnos, estar reunidos como cotidianamente lo acostumbrábamos antes de la pandemia. Cabe una aclaración. Yo sé que nuestro presentador, el doctor Roberto, quiere mucho a Enrique, y así como mucho lo apreciamos, pero mi nombre es Héctor. Yo soy Héctor González Estrada y para efectos aclaratorios solamente. Desde luego me complace mucho estar a través de esta red, como les he dicho, sobre todo agradecerle a Enrique que ya nos han hermanado en otros eventos. Somos amigos de muchos años, pero realmente nos queremos como hermanos. Hemos sido compañeros de muchas batallas, somos egresados de Aragón, al igual que también nuestra querida magistrada, y Enrique y su servidor tenemos los mismos estudios a partir de la licenciatura, y yo algo que le tengo que alabar a Enrique mucho, aparte de la amistad, de la persona tan sencilla que es, tan amiga que es y que lo ha demostrado a lo largo de su vida y lo que hemos estado juntos, es de que me invite a la presentación de su libro. Para los que no están con nosotros, este es su libro. Esta es la imagen del libro que ahora presentamos y que me enorgullece mucho, desde luego, el participar con todos esos compañeros que me permiten estar con ellos en esta mesa.
a través de las redes sociales. Efectivamente, hay algo que hay que agradecerle muchos en el sistema de menores de edad a Enrique González. Enrique González, quien no conoce mucho su historia, en la etapa de la licenciatura, él hace una tesis de gran valía, de gran importancia, que a consideración de su servidor, y yo se lo comenté a él, aunque no daba crédito él, su tesis la hizo sobre que se le respetaran a los menores de edad las garantías constitucionales del indiciado, que en aquel artículo 20 constitucional originario estaba en el apartado 20, en el artículo 20 constitucional, sin contar con algún apartado más, como ahora lo tenemos A, B y C, y que contempla generalidades del proceso oral, garantías del indiciado y las garantías de la víctima. Bien, en aquel entonces Enrique pugnaba en su tesis, y recuerdo que inclusive para sus sinodales muchos no daban crédito de lo que estaba proponiendo. Finalmente hizo un examen brillante, y posteriormente, cuando tuve la oportunidad de ingresar a laborar al Consejo de Menores allá en 1994, es cuando le comenté a Enrique que su tesis había sido un éxito. ¿Y por qué un éxito? Porque todas las propuestas que hacía en su tesis se vieron reflejadas en el artículo 36 de la entonces llamada Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Se reflejaban ahí, inclusive por primera ocasión, plasmada en una ley en nuestro país, la presunción de inocencia. Artículo 36, fracción primera. Presunción de inocencia que ahora ya se lleva y se trae de un lado para otro, la vemos plasmado en la Constitución, la vemos en los códigos nacionales, Código Nacional de Procedimientos Penales y en infinidad de leyes que tienen que ver con esto. Bien, ¿por qué cito esto? Alguien diría, ¿por qué esa es la trayectoria de Enrique? Enrique desde aquellas épocas tenía preocupación por los menores de edad, reflejado en una ley que se aplicó de 1992 hasta el 5 de octubre del año 2008. Y Enrique no cesa, sigue trabajando, sigue elaborando. La muestra es este libro. Un libro que, déjenme decirles, para abrir apetito a todos los que no lo conocen, es un libro que hace historia sobre los menores de edad. Una evolución de lo que es la justicia de menores de edad, porque inclusive basta nada más ver su índice, que nos habla precisamente de la época prehispánica, ¿sí? Nos habla de la cultura olmeca, de la cultura maya, de la cultura tolteca y la cultura mexica, que muchos podrían decir, ¿y qué interés podemos tener en aquel conocimiento? Simple y sencillamente es historia, conocer el pasado. Recordemos que es muy llevado y traído por políticos, que el que no conoce su pueblo, que no conoce su historia, se ve condenado a repetirla. Déjenme decirles que en el libro que somos coautores, Enrique y servidor, abordamos en esa investigación del año 2003 que se publicó, temas insólitos que no se conocían en el derecho penal. Insólitos que menores de edad eran sancionados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en segunda instancia, y damas, niñas que eran sancionadas con destierro a las Islas Marías, inclusive antes de que fueran los adultos. Esos pasajes los tenemos en documentos originales aquí en la Universidad de Tepantlato, que muchos de nuestros alumnos han visto materialmente ahí estos ejemplos. Situaciones que para nosotros, desde el punto de vista jurídico, es un eslabón perdido que encontramos nosotros. Grandes escritores sobre la materia de adolescentes, aparte de Enrique González, en sus libros no publican esa historia de las Islas Marías y los menores de edad. Entonces, son temas que Enrique los abraza aquí también en este libro. Y por eso es importante conocer la historia. ¿Qué pasaba con los mayas, con los mexicas? ¿Cómo sancionaban o no sancionaban a los menores de edad? ¿O se les disculpaba todo lo que hicieran? No, la problemática de los menores de edad ya es arcaica, tiene muchos años en Roma, en México, en muchos lugares del mundo, de este hemisferio está. Enrique hace un recuento de la época colonial también, hace un recuento de todos los tratados internacionales como son la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, 10 principios importantísimos que hasta la fecha siguen vigentes. Las reglas de Beijing, las directrices del REAC. Hay un documento también de alta valía a nivel internacional y que sí es un documento vinculatorio con México, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De estos documentos
las normas y reglas que están planteadas en nuestra Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que actualmente aplicamos en todo el país. Una sola ley para todo el país. Entonces, imaginémonos la importancia de este libro. Pero no solamente se queda en el ámbito penal, y que, dicho sea de paso, en ese ámbito penal, toca lo que es teoría del delito para los que no están avesados al derecho penal. Habla de las etapas de la teoría del delito, la teoría atómica, sus elementos positivos y negativos, cuál es la conformación del delito, cuándo no puede demostrarse el delito o su responsabilidad. Pero aparte de ello, y que hace todas esas citas jurídicas, las reformas al artículo 18 constitucional que se sufrió, que de gran escala son las del año 2005, 12 de diciembre del año 2005, y posteriormente la del 2 de julio del año 2015. De gran importancia, que tiene un contenido trascendente, que es sobre el respeto de los derechos humanos a los menores. Pero aparte de ello se va al aspecto biológico y psicológico del adolescente, porque hay menores de edad que no delinquen, pero que sí representan una problemática social hacia el interior del núcleo familiar o hacia el aspecto externo. Y da, creo que un aspecto muy importante, Enrique, en cuanto que es alta responsabilidad de quienes somos padres y fuimos hijos, para que a nuestros hijos les estemos dotando de valores y principios. Y ahí cito un pensamiento de Sócrates que me gusta siempre ubicarlo en mis clases. Él dice: no critiquen a la juventud, más bien pregúntense qué estamos sembrando en ellos para que estén dando estos frutos. Lo histórico que tiene ese pensamiento, que no es reciente, estamos hablando de Sócrates, y que hasta la fecha, quienes nos dedicamos al ámbito de la justicia para menores de edad, seguimos viendo que es un factor importante para la buena conducción de los hijos, de los niños, de los adolescentes y de los futuros adultos que van a conformar nuestra sociedad. Por eso es importante el libro. Da unos orientaciones, Enrique, aquí, en función de cuál es el seguimiento que se tiene a un adolescente. Un adolescente menor de edad que no está bien educado, entonces es fácil controlarlo desde el punto de vista de los seguimientos. Enrique tiene una palabra importantísima también, que la cito, que dice: un pueblo bien educado será bien conducido. Un pueblo engañado, un pueblo ignorante, siempre será engañado. Y basta para ello observar hacia al hemisferio todos los países que nos rodean y de la parte de Europa, lo que está pasando en otros países. Entonces nosotros es momento de hacer algo culturalmente, sociológicamente, para nuestro futuro. Están ahorita. El tema del COVID nos ha afectado a todos. El tema del COVID nos ha afectado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque están tomando clases a través en línea. Hay niños y jóvenes que ya quieren salir de casa. La adrenalina que genera un joven, un niño, un adolescente, es tan alta que no se puede contener. Enrique hace un pasaje también, porque ¿qué pasa desde el punto de vista del Estado en cuanto a qué hace para los adolescentes, para los menores de edad? Áreas verdes ya han desaparecido, ya están extinguidas en nuestra ciudad, y los que no tienen para pagar, van a desarrollar toda esa adrenalina. Y aparte, la tecnología ha avanzado mucho, pero ya no se piensa tanto. Ya es dependiente del teléfono celular, los aparatos electrónicos. Factores de esa índole habla Enrique, pero el punto esencial: la educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. La educación es un derecho inherente al individuo. Artículo 3º constitucional. Y a partir de ese derecho inherente que tiene el sujeto, tenemos la obligación del Estado de dar educación hasta, cuando menos, la etapa de bachillerato. Entonces, veamos cómo Enrique tiene razón aquí. Vamos a tener mejores ciudadanos,
mejor respuesta de nuestros hijos, mejor respuesta de toda nuestra gente joven. Por eso, a mí me parece nuevamente que Enrique, como muchos aciertos ha tenido, aciertos al crear esta gran institución que dignamente representamos y que hemos visto cómo se ha colocado piedra a piedra la Universidad de Pantlato, es uno más de sus avances de Enrique. Hablar de todo lo que ha hecho en el ámbito educativo, yo creo que faltaría tiempo, otras jornadas para hablar de todo lo que ha hecho y merecidamente. Aquí no se representa más que el esfuerzo de él mismo, el estudio, el interés de que la educación sea el pilar de la sociedad que tenemos para tener una sociedad bien dirigida, bien conducida y que podamos también tener mejores gobernantes. Realmente yo, Enrique, lo felicito nuevamente, lo he hecho de carácter personal, día a día, cuando tengo oportunidad, se lo digo y lo admiro muchísimo. Le digo que ahora cuando yo sea grande quiero ser como él. Realmente me gustaría tener esas ideas que tiene de construcción y sobre todo de el poder de convocatoria. El poder de convocatoria como el día de hoy, que distinguidas personalidades como es la señora magistrada Gloria Santos, como es el doctor Eligio Rodríguez, el propio doctor Roberto Rodríguez, y que la verdad eso a mí me congratula, créanme que me siento cobijado, no solamente por las personalidades que son, sino por los grandes amigos que Dios me ha permitido conocer. Realmente yo les agradezco mucho, ojalá y tengan la oportunidad de adquirir el libro, pero más que adquirirlo y que forme parte de nuestra biblioteca ahí para que se empolve, de darle una ojeada, de leerlo. Creo que nos va a dar muchos aspectos favorables para la conducción de nuestros hijos, quienes ya los tenemos, o de nuestros nietos, también quien los tiene. Muchas gracias por haberme permitido participar. Nuevamente, felicidades a todos. Muchas gracias, doctor, por sus grandes y sabias palabras para el distinguido rector, doctor Enrique González. Y a continuación tenemos la presentación por parte del doctor José Eligio Rodríguez Salva, quien ostenta los grados académicos de licenciado en Derecho, maestría en Ciencias Penales y doctorado en Ciencias Penales. Ha tenido experiencia laboral dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como secretario proyectista de Sala, juez 50º penal en la Ciudad de México, así como asesor jurídico de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actualmente director ejecutivo de gestión judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha participado en diversos cursos y capacitaciones y de igual forma su actividad docente en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel de la Ciudad de México y entidades federativas, como es la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Latina, el INACIPE, la Universidad Autónoma de Chihuahua y, por supuesto, la Universidad de Pantlato. Ha participado en conferencias y diplomados en la Ciudad de México, diversos estados de la República, y también tiene publicaciones como la de Dinámica de la Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral y la Libertad Provisional en el Código de Procedimientos Penales, comentado para jueces del Distrito Federal. También ostenta reconocimientos por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Presea de Pantlato por la Universidad de Pantlato y diversos reconocimientos por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por su desempeño judicial y su profesionalismo en sus actividades que ha venido desarrollando. Por ello es que al tener una carrera importante en este sentido en materia del delito, conocer todos los procesos que se llevan a cabo, es una persona que puede proporcionarnos y llevarnos en el camino para que este mandato constitucional y medio de prevención del delito que el doctor Enrique realizó para tal efecto, tiene la voz y la autoridad para poder comentar al respecto del mismo. Distinguido doctor Eligio, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes a todos allí en la mesa.
y sobre todo a todas las personas que nos ven por este medio. Agradezco antes que nada pues la invitación que me hizo el autor de la presente obra para efectos de comentarla, y de verdad me honra poder participar en ello, porque el autor, que podríamos decir que no se sepa, el autor es una persona muy reconocida en el medio y sale sobrando decir algún otro calificativo para con él, aparte de que pues se pensará otra cosa distinta porque saben que somos amigos, y de verdad, mis respetos y mi reconocimiento al doctor Enrique González Barrera por todo su esfuerzo, como lo decía el compañero Héctor González, por todo su esfuerzo y dedicación, y que no ceja en ningún momento, y a mí me consta que es una persona emprendedora en cada momento y que se esmera día con día para salir adelante. Eso se ve reflejado en la presente obra, donde se ve su mano, su talento, y hacia dónde quiere llegar precisamente con tan solo el nombre del libro que presentamos, y que así lo denominó: La educación, mandato constitucional y medida de prevención del delito. Creo que la obra por sí sola se presenta, pero sí tendríamos que hacer algunos comentarios respecto a la misma. Me di a la tarea de darle una leída, y de verdad lo encontré muy interesante, y no solamente desde el punto de vista de la educación, sino sobre todo en la prevención del delito, ese amalgama que hace para conjuntar una situación con la otra para efectos de demostrar cómo la educación es una herramienta pero importantísima para efectos de prevenir el delito, y sobre todo cómo toca excepcionalmente los temas dentro de esta obra, que de verdad es digna no solamente de leer, sino, como decía el compañero Héctor, de tenerla en su acervo bibliotecario. La presente obra sin duda constituye un baluarte en la prevención del delito, como se puede observar simplemente del contenido de los 8 capítulos que la conforman, más sus anexos, los cuales nos brindan sin duda alguna un panorama nítido de la educación, que es una herramienta muy eficaz para prevenir el delito. Resulta interesante señalar que dicha obra inicia desarrollando los aspectos históricos nacionales en torno a la educación, pasando por las culturas prehispánicas más importantes que florecieron en el Valle de México, como por ejemplo, por citar alguna de ellas, la cultura maya, en donde uno de los escritos que señala aquí la obra nos dice: entre los mayas el homicidio se pagaba con la vida, y si era menor de edad, el asesino quedaba hecho esclavo, pero si la muerte había sido casual y no dolosamente, pagaba un esclavo por el muerto. Esto es, nos va llevando de la mano poco a poco cómo a través de las principales culturas que florecieron en el Valle de México se tomaba en consideración, o cómo se sancionaba, sobre todo cuando se trata en el enfoque que trata de darle a la obra sobre los menores de edad, que es una cuestión muy interesante. También se destaca que la familia jugaba un papel muy importante en la educación de los niños, pues estos acompañaban a sus progenitores a sembrar el campo y a convivir en familia. Las madres pues tenían las tareas domésticas como hacer tortillas, tejer, hilar y cocinar, cuidar las aves, que inclusive era una de las actividades que les transmitían a los hijos. De esta manera, nos dice el autor, de esta manera se trata de darle la educación y de culminarlos y guiarlos a actividades sanas que vienen siendo desde su origen una prevención del delito. Asimismo, se aborda la época del México colonial, donde se observa, entre otras cosas, que los indígenas y los mestizos estaban relegados, como lo sabemos. No tenían derecho a recibir educación media ni superior. Se les limitaba al conocimiento de la lengua española y a la doctrina cristiana. En esa época nos da un dato muy importante esta obra, que nos decía que en relación con los niños, si cometían algún delito, se les castigaba con la exposición a la venganza pública. Esa era la manera de cómo castigaban a los niños en caso de que hayan cometido algún delito. También se alude a la época independiente, en donde sin duda se fundó una de las casas más importantes, que fue una casa correccional, y nos habla del devenir histórico, donde empiezan a llegar las ideas del movimiento de la Ilustración,
cuya influencia tuvo lugar en la fundación del Colegio de las Vizcaínas, que constituyó el primer proyecto educativo laico en México. Así también se ve que se analiza la educación en el periodo de la Reforma, donde se alude a que, sin lugar a dudas, don Benito Juárez fue el mayor impulsor constante y tenaz de la educación en México. Continuando en su andar histórico, concluyó con el periodo postrevolucionario, con visión a un México contemporáneo, en donde se abordan los antecedentes constitucionales de 1824, 1854, 57 y finalmente de 1917. De manera relevante se estableció en estos ordenamientos, hace una recopilación y se establece que, decíamos, de manera principal, se determinaba cuándo una persona era considerada mayor de edad. Y en consecuencia se establecieron también disposiciones tendientes a la protección de los derechos del menor, tomando como base esa distinción. Asimismo, como también se analizan los códigos penales de 1871, 1929 y 1931, de donde se traen los textos importantes referentes a los niños y niñas cuando cometían ellos algún delito. Asimismo, se abordan los documentos, tanto nacionales como internacionales, relativos a la prevención del delito y sobre todo la impartición de justicia para menores de edad, pasando por las declaraciones de los derechos del niño, las reglas de Beijing, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las reglas de Tokio, en fin. Es una recopilación muy completa en relación a toda la legislación que rige la conducta de los niños en el ámbito de la prevención del delito y consecuentemente de la impartición de justicia. Abordando e interrelacionando el derecho constitucional a la educación y haciendo un análisis exhaustivo al artículo 3 constitucional, así como a los niveles de educación básicos, la impartición de la educación por las escuelas particulares y sin pasar por alto la gran importancia que tiene la educación en nuestra máxima casa de estudios, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, y obviamente sin hacer a un lado, porque también lo toca, su característica esencial como lo es esa autonomía universitaria. Culminando con ello los apartados relativos a la educación para dar paso a los capítulos relativos a la prevención del delito, tocando temas como la prevención general y la prevención especial, entre otras, claro, porque también nos habla de la prevención legal, que tienden a establecer el llamado de la ley a no cometer delitos y a la aplicación del tratamiento personalizado y adecuado al sujeto que ya los ha cometido, tocando precisamente esa prevención especial. También toca magistralmente el tema de la obligación del Estado y la sociedad en la prevención del delito, donde se analizan tópicos como la reducción de la tentativa y cuáles son las metas de la prevención del delito, pero sobre todo llama la atención de un hecho novedoso, como es la implementación de la asignatura de la prevención del delito en la licenciatura en Derecho en nuestra casa de estudios, esto es, en la Universidad de Pantlato. De ahí la importancia que reviste el sentido que le da el autor para inclusive tomarla como una asignatura ya propia de la licenciatura en Derecho que se imparte en nuestra honrosa universidad. También señala determinadas situaciones que permiten analizar el delito desde sus raíces sociales, culturales, económicas, en fin, con la finalidad de crear una conciencia cívica en el educando y consecuentemente convertir a la prevención del delito como una herramienta útil para la disminución del mismo, lo que sin duda repercutirá favorablemente en toda la sociedad en general. De igual manera, analiza la prevención del delito en las instituciones públicas, la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras, cuya función se enfoca principalmente en incidir tanto en la delincuencia organizada potencial como en la delincuencia ocasional, tendiente a disminuir sus factores de riesgo social, familiar y comunitarios que puedan llevar a un sujeto y sobre todo a un menor a cometer delitos.
Finalmente, la obra y el autor coronando los capítulos anteriores cristaliza excepcionalmente con la teoría del delito, analizando cada uno de los elementos que integran el delito, tomando como base la teoría causalista o tatómica, sin tomar en consideración ahí la punibilidad, porque como todos sabemos, la punibilidad no viene a formar parte de, pero bueno, por eso es que no la toma como tal. Pero analizando todos los elementos que contiene la teoría causalista en su teoría tatómica, contrario o contraposición a la teoría finalista, que solo constituyen los famosos 4 elementos: conducta típica, antijurídica y la culpabilidad. En fin, podríamos hablar mucho más tiempo sobre la obra, pero creo que es una de las cuestiones importantes y relevantes, y solamente culmino con decir que es una obra muy recomendable, que nos viene a aportar datos muy importantes y muy interesantes en relación a la prevención del delito, como es, y decíamos, como una forma para erradicar el mismo, y sobre todo en los menores de edad. Y Lo perdimos un momento en la parte final, doctor, ahí, pero es que tiene apagado su micrófono. ¿ahí me escuchan? Listo, ahí ya, Perdón. ya lo escuchamos, doctor. Perfecto, sí, creo que se apagó el micrófono. Pero bueno, decía yo que finalmente la obra, el autor corona los capítulos anteriores y cristalizando excepcionalmente con la teoría del delito, analizando cada uno de los elementos que integran el delito y tomando como base la teoría causalista enfocada a la heptatómica, esto es, de los 7 elementos que fueron en su inicio conocidos, y que el elemento que hace a un lado no lo toca es solamente la punibilidad, teniendo en consideración que la punibilidad no forma parte del delito, y decía yo que una contraposición a la teoría finalista, que conocemos que solamente son los 4 elementos, ¿no? Conducta típica antijurídica, que viene a ser el injusto penal, más culpabilidad, que viene a darnos ya el delito. Pero en fin, podríamos pasar pues horas hablando y comentando lo formidable que es esta obra, pero solamente me resta decir que es una excelente obra, culminando con ello los apartados relativos a la educación, y que solamente me resta recomendarla ampliamente por su gran contenido y por su gran trabajo y profesionalismo con que se condujo el autor. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, doctor, por su presentación y su manejo sobre el libro del doctor Enrique González, donde hace un análisis importante, igual que la doctora Gloria Rosa y el doctor Héctor González, donde se desmenuza cada uno de los detalles del libro que se está presentando esta tarde, y que, como atinadamente lo señalan, por el lapso de tiempo, y eso es muy complicado, pero nos dejan esa milla para que podamos entrar y leerlo detenidamente, interpretarlo, estudiarlo, analizarlo y hacer nuestras propias conclusiones, y, como también lo dijo el doctor Héctor, presentar y hacer una motivación para que en futuras legislaciones o futuros proyectos se puedan también tomar en cuenta, y por qué no cada uno de ustedes presentar esa iniciativa para tenerlo y fomentarlo en la demás gente que tiene atrás de uno, y esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan también buscar esa alternativa o esa guía para que puedan desarrollar y promover, y que tengamos una ciudad, un país con una mejor perspectiva y una mejor decisión para tener una adecuada prevención del delito, y también, ¿por qué no?, una mejor educación en este país. Muchas gracias, doctor Eligio. Y ahora nos toca la presentación del autor del libro, que
dada su sencillez, estar al tener y poder presentar su currículum, estar solo, o sea, no se pudo llevar a cabo porque el doctor Enrique González, al señalar, solo pide que se lea la parte académica, aunque todos y cada uno de nosotros sabemos la gran trayectoria, los libros, proyectos, actividades y artículos que ha desarrollado, pero solo me limito a señalar la parte conducente, que es egresado de la Universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda de Nájera, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón, donde obtuvo la licenciatura en Derecho. Ha desarrollado 2 especialidades, una en prevención del delito y otra en sistema penitenciario. Asimismo, cuenta en su haber con la maestría en las mismas áreas y el doctorado en ciencias penales. Y sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra al doctor Enrique González Barrera, autor del libro La Educación, Mandato Constitucional en Medio de Prevención del Delito, y también rector de la Universidad de Pampanga. Señor rector, le uso la palabra. Muchas gracias, doctor Roberto Rodríguez. Muchas gracias, doctor José Eligio Rodríguez Alba. Muchas gracias, señora magistrada, por estar con nosotros en esta presentación. Y es un gran honor que usted nos haya dado la introducción. Para mí es un gran honor y que esté con nosotros. El doctor Héctor González Estrada, igualmente para mí es un gran honor, y además de que es un gran honor, pues son muchos los años que hemos caminado juntos, nosotros los que hemos estado, los he nombrado aquí, hemos caminado muchas cosas juntos, así lo hago ver en la presentación, en el libro, le digo yo, hemos caminado en forma armoniosa y en gran amistad. Trabajamos tanto en el campo profesional como en el sendero de la vida. Así es, y yo quisiera dar las gracias a todos. No tengo palabras para agradecerles a cada uno de ustedes. Y también quisiera agradecer a algo que debemos dejar desde este momento y decirles, le agradezco mucho a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme dado la oportunidad, por haber estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria Vidal Castañeda de Nájera y desde luego a mi ENEP Aragón, hoy FES Aragón. Y quisiera hacer una remembranza también, darle las gracias a mi maestro de primaria, que no sé dónde esté, soy un mal hijo, no sé dónde está mi maestro Francisco Álvarez Cervantes, ya que él me ayudó mucho. ¿Cómo me habrá visto tan descarriado que dijo, ven para acá y vente todos los recreos, vas a estar estudiando conmigo? Y me apoyaba para mis desayunos, para poder, en este tiempo, valían los desayunos 20 centavos y él me lo pagaba el maestro. Para mí fue un gran honor estar con él. Él me enseñó muchas cosas que nos hace parte de la vida. Y con él quise ser maestro. Él me enseñó esa forma de querer ser maestro. Él me dio una forma de pensamiento y me enseñó que hay que dar siempre, dar más a los demás sin esperar nada a cambio. Donde quiera que esté el maestro Francisco Álvarez Cervantes, maestro de mi 6º año de primaria de la Escuela 14 de Abril, la cual la recuerdo con mucho agrado, mi último año, con este gran maestro. Y desde luego recuerdo con mucho agrado a un gran maestro que tuve en la preparatoria, bueno, muchos maestros, en el cual ellos me hicieron ver lo que representaba José Vasconcelos, en el cual fue una historia hermosa conocerlo y nos dio otra manera de pensar, de que por qué este México, el por qué no puede ser México sin pensar en la Universidad Nacional Autónoma de México. No puede ser. Anteriormente se le conocía como la Universidad Nacional de México. Eso fue hecho en 1910, cuando la crea Justo Sierra junto con Porfirio Díaz, aunque ustedes no lo crean,
pues lo creó en la universidad Porfirio Díaz en 1910. Claro, inspirado por el maestro Augusto Sierra, pero no hay que dejarlo de reconocer. Nuestra universidad ahí crece y hasta llegar a 1920 con el maestro que fue nuestro rector, José Vasconcelos, y a él se le debe nuestro escudo y nuestro pensamiento, que cuando lo decimos nos hace parte de nosotros. Por mi raza hablará el Espíritu. Él fue el que nos dio esa unión a todos, pero no solamente pensando en los estudiantes de esa época, sino pensando más allá, porque fue un virtuoso del pensamiento y fue un virtuoso de poder ver más allá de lo que podía convertirse México. Y México es más que unos cuantos que estén arriba. México somos todos, y darle las gracias al pueblo de México, porque ellos han sostenido nuestros estudios. Claro, aquellos que vengamos de una escuela pública, nos ha sostenido y tenemos que darle gracias, porque este México de hoy no podría pensarse la educación sin la universidad. No podría hacerse pensar. Por es que eso a mí me subyugó, me fui entrando a eso hasta que pasó ahora lo de la pandemia, y fue una cosa que ayudó mucho, porque también en el libro se habla sobre la pandemia, y quisiera hacer nomás decirles, ¿qué pasaría con la medicina? Que mejor que nuestra medicina. Voy a hacer un parangón en la prevención del delito, por eso la educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Quisiera ahora trasladarlo a que en lugar de que la medicina fuera curativa, fuera preventiva. Eso se lo he preguntado a muchísima gente, y cómo en otros países hacen que la medicina sea preventiva y no curativa. Por eso, ¿por qué no hacerlo también nosotros? ¿Por qué llegar hasta la última ratio donde que hay que hacer sancionar, cuando podemos hacer que la educación sea preventiva para ayudar a todos? ¿Se ha descompuesto nuestra sociedad? Claro, se ha descompuesto por muchas cosas que han pasado durante muchos años. Las madres han tenido que ir aportando también su esfuerzo, tanto físico como económico, para poder sacar adelante. Yo me acuerdo en aquellos años, en la preparatoria, donde di mi primer paso en falso, donde me casé, y ahí me acuerdo muy bien, donde todavía con lo que podíamos pagar, resolvía uno el sueldo mínimo, poder ponerle gasolina al carro, poder hacer muchísimas cosas. El poder adquisitivo era otro, era diferente. Entonces, todo eso que ve uno se fue disminuyendo con el paso del tiempo. Vinieron devaluaciones, vinieron más pérdida de valores que teníamos muchos, y que gracias a la familia muchos conservamos. Esos 15 años que reúnen a las familias, esas tardes con la familia, esas comidas o esos desayunos que teníamos antes, que podíamos salir a la calle, en la banqueta, jugar allá miles de cosas sin tener miedo a muchísimas cosas, se fueron perdiendo. Ahora nosotros mismos nos da miedo que nuestros hijos salgan a la calle solos. Todo eso se fue perdiendo. La educación, yo siempre le he dicho, nuestros maestros fueron muy grandes, y son grandes porque son los que hacen esta educación. Lo que tenemos se lo debemos a ellos. Es por eso que intitulé así la educación mandato constitucional, porque afortunadamente ya con las reformas que se acaban de dar en el año pasado, déjenme decirles que se había quitado que la educación fuera, no sé si ustedes recuerden, anteriormente era pública, gratuita.
media superior y superior. Se había quitado eso y estaba en el limbo eso hasta que apenas el año pasado se reformó otra vez el artículo tercero y dijeron no, debe ser la educación pública, gratuita, media superior y superior. Y yo creo que sería un gran paso a eso. Déjenme presumirles también que lo que me inspiró a todo esto fue otro maestro que tuve en la secundaria, que él era abogado y me daba, yo tuve un libro que es un gran libro, se va su nombre, lo digo aquí en el libro, ¿vale? El buen ciudadano, gracias hijo, está conmigo mi hijo Israel, me dice, sí, el buen ciudadano, porque yo les he hablado a todos ellos del buen ciudadano, en donde nos dirimía, y aunque no lo crean otros compañeros de otras generaciones, en los libros del buen ciudadano se aprendía derecho, ya había empezado a ver prevención del delito ahí, en ese libro, que se aprendía derecho civil, mercantil, empezaban a hablar, ese gran maestro que tuve que era abogado, y cómo me fue cambiando mi mentalidad para que empezara a ver el derecho, y cómo las reglas de la ley, y como uno tiene otra forma, o nos fuimos deformando para irnos abogados, ¿no? Pero fue algo extraordinario, como este maestro de secundaria de una escuela pública de aquí de la Avenida Revolución y Viaducto, esa gran escuela, la número 40, ese gran maestro que donde quiera que esté también era litigante, él nos hablaba que ya era litigante, y nos hizo ver en ese gran libro, El buen ciudadano, toda esa falta que se ha perdido ahorita, el amor a la familia, hacer esos convivios, el derecho, ya hablaba de pasarse un acto, qué pasaba, muchísimas cosas que uno va pensando en la Cámara de Diputados, que va pensando uno ya, bueno, ¿qué más hay allá de lo que dice el maestro? Y va cambiando nuestra forma y quiere uno llegar y transformar para toda la demás gente, porque ve uno insatisfacción de mucha gente de que también quisiera poder estudiar. Y no sé a qué se deba, pero déjenme decirles que donde hay más pobreza, la gente, parece mentira, quiere seguir estudiando más, quiere ser mejor cada día. Ha pasado eso, y a mí, yo se lo digo porque en lo particular, mientras más pobreza haya, la gente tiene más ganas de estudiar, de salir adelante, ser mejor y servir a la sociedad. Esto se los dejo ahí. No les quiero ahondar más en el libro porque si no, pues ya no lo van a comprar. Y nomás la idea es de que lo empiecen ustedes a ojear. Les diré rápidamente que se tocan algunos temas, como lo dijo el doctor Héctor González. Yo admiro a la cultura, a nuestros padres prehispánicos, por eso la Universidad de Pantlato, lo que dice la Facultad de Derecho, nuestra justicia está hecho por nuestros padres, donde había ya también la enseñanza, que si se llevara enseñanza ahorita, de verdad que ayudaría mucho a nuestras generaciones, como ya había jueces prehispánicos, había magistrados, mucha gente desconoce de todo eso, y cómo había las cortes, se hacía el juicio oral en esa parte, lo pueden ver ustedes, documentos internacionales, la teología de las conductas, pueden ver, aquí toco muchos aspectos de la telefonía celular, yo no sé ustedes o los que nos están escuchando o viendo ahorita, vean cómo ustedes se sientan a la mesa con sus hijos o con quien esté en familia y está uno hablando y parece que está uno hablando solo porque todos están hablando, están con su teléfono y llega un momento que dice, bueno, voy a recoger los teléfonos y vamos a comenzar a desayunar, ¿no? Porque denme chance, ¿no? De platicar un rato con ustedes. De por sí no nos vemos, denme tantito de algo de comunicación con ustedes, la telefonía celular, el internet, que gracias ahorita estamos con esto. Y antes de seguir con eso, yo les quiero desearles a todos que nos están viendo y a mis amigos que están aquí, que me hicieron un favor, desearles que todo esté bien
somos afortunados de estar pudiendo presentar este libro. No sé si ustedes, a quienes crean ustedes en Dios, en Jehová, a quien sea, pero darles a todos esas bendiciones, porque somos benditos en estar aquí y poder estar hablando con los demás gentes. Somos afortunados de tener esta manera de interrelacionarnos por medio del internet, y no nos pasa nada, no va a pasar nada, y darles a todos los que están y los que no nos están viendo, o a donde llegue esto, decirles que de verdad somos afortunados y sigamos cuidándonos como estamos cuidándonos. Y por último, quisiera darles las gracias y que tuvieran, ojalá que pudieran leer este libro sobre las drogas. Es algo que también se debe de hablar, porque empezó a crecer mucho la droga. A mí me tocó todavía, aunque ustedes no lo crean, cuando iba yo en la preparatoria, y de ahí nos íbamos, algunos nos escapamos ir a la zona rosa, pero nos íbamos a escuchar música en vivo allá en la zona rosa, y lo que nos daban los meseros eran copas de helados con galletitas muy ricas de chocolate, y era lo que teníamos que estar ahí escuchando música, y la verdad pues era otra forma de ver, otra forma de sentir. Ahora no hay fiesta o no hay lugar o otro que se llaman horas donde no haya otra forma de llevar las cosas y perderse en las drogas. Yo toco ese tema y la historia de la droga, alcoholismo, farmacodependencia. Es algo que había que tomar mucha atención y hacer un llamado desde este momento a las familias para que se haga algo con toda la familia. Y yo les quisiera darles las gracias, no quisiera meterme más porque si no es grandísimo esto, pero darles las gracias. Gloria, te lo agradezco mucho. Héctor, igualmente. Eligio, todos mis respetos y te deseo lo mejor, y de verdad, sigamos cuidándonos. Roberto, muchas gracias, y a todos aquellos que nos están haciendo favor de ver en este momento. Gracias, lo vamos a subir a YouTube, esperemos que les haya gustado, y muchas gracias, porque decía el maestro Góngora, el ministro, que a los amigos se les conoce en el hospital, y desde luego en la presentación de un libro. Pues aquí están mis amigos, y estoy como siempre para servirles, y gracias de todo corazón. Gracias, y me despido nada más deseándoles todo lo mejor y deseándoles que sigan cuidándote, y por un derecho que sea ley universal de libertad. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias, distinguido doctor, por sus palabras, y son muy elocuentes y muy reflexivas, y o sea, ello nos permite seguir caminando sobre este punto. Y muchas gracias a los presentadores, porque tienen toda la dualidad de la que habla este libro. La dualidad en el sentido que son catedráticos, son educadores y son formadores de gente, de personas, de alumnos, o sea, que van en el mismo camino, en la misma trayectoria, pero también son juristas, y entonces ello permite que esa dualidad se pueda compartir y puedan entender, y por eso la presentación de este libro de ustedes, porque entienden esa característica de la educación con la prevención del delito. Agradecemos infinitamente la presentación del mismo, agradecemos al doctor Enrique González por la preocupación social y ante la sociedad de dicho libro, y pues no nos resta más de señalar, como dijo el doctor y cada uno de ustedes, cuidarse y esperar que nos veamos pronto, y además, bueno, como lo muestra ahí el doctor, verlo ahí, y hay al final del libro unas estadísticas muy interesantes que podrán analizar, que como lo señaló el doctor, pero hay varios tipos de estadísticas, características que también nos van a hacer reflexionar. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y hasta la próxima.